Bueno, muy buenos tardes, días o noches a todos. Este hobby que vamos a presentar es directamente relacionado con problemas de aplicación de los límites o del concepto de límite de funciones del curso de cálculo diferencial. Para tal efecto me trazo un objetivo que es dar unas bases conceptuales que permitan desarrollar las competencias con la estrategia de solución de problema aplicado a los límites. Objetivos específicos. Primero que todo, definir el concepto de límite desde el punto de vista de aplicación y adecuación del mismo para la resolución de problemas. Igualmente, desarrollar ejercicios de aplicación de problemas de límites, que es la mejor manera como se puede desarrollar esa competencia. Definición, pues el límite es un concepto que encierra una situación en la cual nos acercamos mucho a un valor determinado sin llegar a él. Por ejemplo, si estamos hablando en el riesgo posible de un accidente laboral, podemos hablar de todas las actividades que podrían estar muy cerca del accidente, pero sin llegar exactamente al accidente. Es decir, el límite sería el momento mismo del accidente, pero nosotros si podemos evitar hacer todas las acciones posibles de laborales, inclusive aquellas que están muy cerca del accidente, podemos prevenirlas sabiendo exactamente cuáles son las acciones límites para evitar que ocurra este acontecimiento. Por ejemplo, en las fronteras de los países, nos hablamos de estar muy cerca a la frontera a un país o al límite, pero todavía estamos diciendo estamos en el país, precisamente porque no hemos atravesado este límite o frontera. Como podemos ver, son muchas las aplicaciones del concepto de límite, desde luego en diferentes disciplinas. En el cálculo y especialmente en matemáticas hablamos de relaciones binarias, o sea, exactamente relaciones y funciones que, valga la redundancia, relacionan dos cantidades a la que llamamos una variable en X y una variable en Y. Recordemos que siempre las funciones matemáticas se establecen con el parámetro f de X igual a Y, es decir, estamos tomando a X como variable independiente, la que va a tomar cualquier valor independiente y como consecuencia de tomar ese valor independiente va a haber un valor en Y. Cuando hablamos del límite de esta función definida en X, que se acerca a un valor de A, bien sea por la derecha o por la izquierda, como consecuencia va a presentarse ese límite de la función. Como consecuencia tenemos un valor al que le llamamos L. Obviamente L es el valor del límite al cual nos vamos a acercar por la derecha o por la izquierda cuando la variable X se acerca por ambos lados a los valores de A. Aquí podemos hablar de algunas aplicaciones de los límites. Por ejemplo, la mezcla de reactivos de una reacción química. Se habla del reactivo límite cuando estamos diciendo cuál es la máxima cantidad de cada reactivo para generar una determinada cantidad de producto. Hablamos de reacción límite, hablamos de reactivo límite aquel que está limitando el proceso de transformación de las sustancias, porque cuando este se acaba, pues la reacción no sigue ocurriendo. En la medicina, la cantidad máxima de un medicamento que desde luego puede tolerar un paciente, tenemos que tener en cuenta que un paciente puede tener una cantidad máxima de medicamento en el cuerpo según una frecuencia de suministro y esta cantidad podría en un momento dado causarle daños irreversibles si llegamos a esta cantidad límite. Entonces, dependiendo del tratamiento, se le puede aplicar un medicamento sin que vaya a llegar a ese valor de límite. En la cocina, donde aplicamos el concepto de límite, pues en la cantidad mínima o máxima de ingredientes para preparar un determinado platillo y que tener el sabor adecuado. Y también en la aplicación en general en ingeniería puede ser un valor máximo o mínimo en un error de diseño, en un error de concentración o en un error de optimización de material. Optimización exactamente cuánto es el material límite que debo utilizar para evitar generar una reducción de costos o un límite determinado de costos. En administración, pues la cantidad mínima de productos para un margen de utilidad. ¿Cuántos debo producir? ¿Cuántos debo vender? Que estén generando una utilidad óptima. En producción limpia estamos hablando de los límites de materia y energía para no generar desechos y toxicidad en el ambiente. Bien, el desarrollo del pensamiento, pues hay muchas aplicaciones para desarrollar el pensamiento con la competencia del pensamiento con la idea de límite. Por ejemplo, tenemos en la definición de lo que es el átomo, sabemos que
El átomo es la partícula más pequeña de la sustancia más simple que existe en la naturaleza, como es un elemento. Los elementos son las sustancias más simples que existen en la naturaleza. Y podemos utilizar el límite para definir el átomo. Por ejemplo, cuando empezamos a dividir ese elemento, puede ser hierro, puede ser cobre, puede ser azufre, en partículas más pequeñas, es decir, su volumen se está acercando a cero. La masa de ese elemento, que todavía siga siendo elemento, ¿sería quién? Pues el átomo de un elemento. Recordemos, sin que se llegue al volumen a cero, porque entonces ya no existía el átomo. Pero cuando nos acercamos mucho, estamos hablando de que esta masa, esta masa inmediatamente define la masa del elemento, también conocida como la masa atómica del elemento. Bien. El desarrollo o competencia con el concepto de límite. Realmente lo que nos importa no es el límite en sí o frontera, sino el comportamiento antes de llegar a dicha frontera. En el caso de las funciones matemáticas, la función describe un comportamiento que debe tener a un valor al tratar de llegar a esa frontera descrita en el dominio. En el caso del crecimiento poblacional, si una población en el futuro trata de ser un número constante, o por el contrario seguirá creciendo indefinidamente, en el caso de una bacteria o virus dentro de un organismo. Sabemos que la bacteria o el virus puede crecer indefinidamente, pero daña el organismo vivo y obviamente hasta ahí llegaría el virus, a menos que se empiece a transportar a otros organismos vivos. Entonces, ¿qué significa N? La población en el tiempo. N es 0 la población inicial y T es el tiempo en minutos. B es la población, B es una constante que depende del comportamiento de la población. Bueno, teniendo en cuenta este caso, es una situación particular. Bueno, decimos que nosotros evaluamos, por ejemplo, cuando haya 1000 colonias de bacterias y luego de 3 horas, bueno, aquí esta ecuación se puede tomar, según estos datos, anteriormente era para tiempo en minutos, pero si estamos hablando aquí de una referencia en horas, entonces estamos dando unos valores de referencia, como es en una hora 1000 habitantes, tenemos aquí la descripción, en 3 horas 3000 habitantes o 3000 colonias de bacterias. ¿Qué hacemos con estas dos ecuaciones? Hacemos un procedimiento con el cual el objetivo de hallar las variables n sub 0 y b, n sub 0 la población inicial de estas bacterias, y aquí encontramos el valor de n sub 0, 201.9 colonias de bacterias, y el valor de B también lo encontramos allá, que es 0.549. Entonces, con esto reemplazamos y obtenemos una ecuación que nos está, desde luego, representando la cantidad de bacterias en el tiempo determinado. Siguiendo con, pues, al graficar esto en el GeoGebra, miremos el comportamiento de esta función. Podemos encontrar que en el tiempo cero, o sea, cuando toca la función a la variable y, en este caso estamos hablando que es el número de habitantes de bacterias, entonces ocurre cuando lo toca exactamente 201.9. Entonces estamos diciendo, en ese momento es cuando estamos acercándonos a un valor de cuando el número de bacterias perdón, en el tiempo cero, o sea, cuando estamos acercándonos al tiempo cero, el tiempo lo estamos representando aquí en la variable independiente. En el tiempo cero, el número de bacterias sería específicamente, aquí no alcanza a ver la gráfica, pero sería de 201.9. Bueno, al ver la gráfica, obviamente podemos ver que este crecimiento por colonias de bacterias después de 24 horas de incubación, entonces podemos entonces más o menos encontrar un número muy grande, porque es que el crecimiento es muy exponencial de estas bacterias. Significa que la velocidad de reproducción de las bacterias es supremamente grande. Si estamos hablando en horas, entonces miremos entonces, porque es que obviamente esta ecuación que presentamos inicial decía minutos, pero la podemos variar hacia horas, como fueron los parámetros que nos dio cuando fuimos analizando el caso particular. Bien, para cualquier problema, por ejemplo, nosotros primero que todo, para poder plantear un problema de límites, tenemos que encontrar la función que describe el comportamiento binario de las dos cantidades que se están relacionando, y después en la variable independiente relacionar cuál es el valor límite cuando se acerca a esa frontera y cuál será entonces el valor de la función cuando se acerca la variable independiente a esa frontera que estamos nosotros analizando. Es el caso, por ejemplo, de esta ecuación que presento acá, que es una función de un capital a un interés compuesto del 6% anual.
si vamos a mirar esa función, es una función que parece decreciente y que nos habla de una asíntota horizontal. O sea, si trazamos una raya aquí horizontal, nos está hablando de una raya exactamente en el valor de 1000. Significa que el capital después de cierto tiempo no va a crecer. Si crece demasiado en el tiempo, estamos hablando de un decrecimiento, como vemos la función ahí en el tiempo. Y específicamente nos dice es anual, es decir que si nosotros estamos hablando de 6 meses, tendremos que colocar aquí 1 dividido entre 2, porque es la mitad del tiempo. Estamos hablando de, por ejemplo, de un mes, 1/12, porque estamos hablando específicamente de un tiempo muy pequeño, pero si estamos hablando de fracciones muy ínfimas de tiempo, por ejemplo, aquí el tiempo será infinito, ¿sí? Si estamos hablando en meses, el tiempo se está tratando en meses, como puedes ver, entonces siempre se está viendo esta variación, pero en resumidas cuentas, el capital, que sería la variable y o variable vertical, permanecerá constante cuando hacemos el límite tendiendo al infinito. Así que nos vemos en el GeoGebra, el límite de la función c lo voy a hacer infinito, entonces ahí nos daría el valor de 1000, que es el valor de la asíntota horizontal que nosotros estamos sustituyendo. Pues matemáticamente nosotros podemos reemplazarlo aquí como nos damos cuenta. La función c en el límite no es x, sino, no es x, sino t tendiendo a infinito. Ahí me disculpan. Lo mismo acá, t tendiendo a infinito. Entonces, evidentemente, al sustituirlo, 1 sobre infinito nos da 0. ¿Sí? Entonces, en una solución, y toda esta operación que está dentro del paréntesis está elevada a la 0, y toda cantidad elevada a la 0 es 1, por lo tanto quedaría 1000. Bien, por lo tanto, comprender un problema en el cual se coloca el concepto de límite es entender que la variable independiente de la función se hallará llevada a valores límites sin llegar a esto. Por ejemplo, vemos otro caso, la cantidad de medicamento, decimos aquí droga, bueno, medicamento, la corriente sanguínea de una persona está dada por esta función, en el cual el límite de la cantidad de este medicamento en la sangre, pues nos damos cuenta que por la gráfica de esta función, que en una hora la cantidad de medicamento en la sangre es máxima. Después de haber consumido el medicamento, este aumenta mucho en la concentración sanguínea, de pronto haciendo su máxima función. Por ejemplo, si hablamos de una analgesia, de un medicamento para reducir el dolor, está efectuando su máxima acción después de una hora de transcurrido después de la toma del medicamento. Pero date cuenta que como todo organismo vivo, el medicamento tiene que salir del cuerpo, o sea que cuando pasa el tiempo, la concentración de medicamento en la sangre desciende hasta que llega un momento en que desaparece. Por eso, al hablar de un tiempo infinito, entonces estamos hablando en el tiempo infinito, entonces todo esto se convierte en 0. Entonces, y claro, pues que si yo sustituyo infinito sobre infinito, pues me van indeterminado, pero desde luego si aplico algunas técnicas de los límites infinitos, como es dividir por el número mayor que la potencia, perdón, la variable con mayor grado que al cuadrado sobre t al cuadrado aquí nos da 1, y t sobre t al cuadrado nos daría 10 sobre t. 10 sobre t nos da 0 en el numerador y en el denominador nos daría 12, pero cualquier cantidad que se exprese como 0 sobre un valor constante en el denominador nos da 0. Entonces, tendríamos esa expresión para el límite de cuando pasa, es decir, el medicamento desaparecerá en la concentración sanguínea en el tiempo. Por tal razón, como se dijo, es muy importante conocer no solo el valor del límite, sino los valores a lo largo de la trayectoria de este. Entonces, también hay muchas aplicaciones, muchachos. Este caso que hablamos de un empleado, esta función está representando el número de unidades que logra terminar un empleado en la unidad de tiempo. Realmente nos está representando en el tiempo de trabajo. Si estamos tratando de evaluarlo en el tiempo 0, pues aquí lo reemplazamos a t por 0, nos daría 150 menos 70, nos daría exactamente entonces 80, porque obviamente toda cantidad elevada a la 0 es 1, en el tiempo 0 teníamos eso. En el tiempo 1, o sea, cuando ha pasado una hora de trabajo, todas estas unidades producirá el trabajador, y en el infinito, o sea, cuántas son las cantidades que tiene que estar produciendo el trabajador cuando lleva mucho tiempo trabajando. Entonces, eso es para evaluar
esta circunstancia es de acuerdo a la experiencia del trabajador. Por ejemplo, para un tiempo inicial, pues 80 unidades. Para un tiempo de 1 hora de trabajo, al sustituir esto y hacer la operación 98 puntos. Para un tiempo indefinido, cuando se hace esto infinito, entonces al hacer infinito una potencia negativa, nos indica 1 sobre la potencia, eso significa que cada vez la potencia, 1 sobre la potencia, entonces eso se está, y 1 sobre el valor, y si ese valor cada vez toma valores más grandes, toda la expresión se acercaría a 0. Por lo tanto, entonces estaríamos diciendo que en el tiempo infinito se producirían 150 unidades. Esto podemos visualizarlo efectivamente en la gráfica que tenemos aquí que nos expresa la función. Y si digo en el tiempo 0, obviamente son 80 unidades, en el tiempo de 1 hora 98.5, pero en el infinito, al sacar el límite, obviamente las 150 unidades. Bien, hay otras formas de representar, pero hay muchas aplicaciones. En este caso, por ejemplo, en la situación de los biólogos, si algunos recuerdan el concepto de enzima, es una sustancia que degrada otras sustancias en el organismo. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, las enzimas digestivas degradan a cierta velocidad el alimento, pero la eficiencia de la degradación de las enzimas depende de la cantidad de sustrato o sustancias a degradar. Aquí tenemos un comportamiento. La cantidad de sustrato a degradar en milimoles tiene este comportamiento según la concentración del sustrato, la velocidad de degradación del sustrato le llamamos M. ¿Cuánto se le da la cantidad de sustrato degradado si aumenta indefinidamente la concentración del sustrato? Se la pregunta. Entonces, la interpretación del problema es el límite cuando se tiende, la concentración del sustrato tiende a infinito. Si yo hago la sustitución directa, me va a quedar indeterminado, pero si aplico las técnicas que se utilizan para el límite infinito, nos va a decir que en un tiempo infinito la enzima solo degradará o degradará como máximo 3.000 milimoles. 3.000 milimoles degradará entonces en esta enzima como máximo, llegando la función y representando el valor del límite. Por tal razón, entonces, al mirar la gráfica, nosotros vemos la expresión de la fracción, de la función. Nos damos cuenta que a medida que está aumentando el sustrato, en la cantidad de concentración de sustrato, pues la velocidad de degradación de la enzima disminuye. Eso nos indica que las enzimas entonces se saturan con el aumento de la concentración de sustrato. Ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos nosotros para los límites. Bien, como por último, las conclusiones. La solución de problemas de límites que involucran límites requiere que se comprendan las variables y lo que éstas significan en el punto, evidentemente, de frontera. La interpretación de las diferentes situaciones de límites pueden ser infinitas, teniendo en cuenta el uso de este concepto no solamente en la vida profesional, sino en la vida cotidiana. Por último, pues este OBI es elaborado por Raúl Castro. Es mi profesión y aquí en México soy docente de la UNAD y es revisado por el profesor José Armando Amador. Mis referencias bibliográficas y los recursos utilizados y muchísimas gracias por su atención a todos.